Hola, ¿qué tal comunidad? El día de hoy vamos a continuar con el curso de Stata, en la cual veremos ahora el módulo 3 que corresponde a las herramientas de visualización. Sin nada más que agregar, vamos adelante con el video. Muy bien, antes de comenzar es importante preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué deseamos mostrar? Y esta pregunta es relevante porque existe una gran diversidad de gráficos que nosotros podemos generar en el software. Pero la elección de uno u otro gráfico depende de esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué deseamos mostrar? ¿Queremos hacer comparaciones? ¿Queremos describir relaciones? ¿Queremos conocer distribuciones o composiciones? El planteamiento de qué es lo que queremos hacer con nuestra data va a ser importante al momento de generar los gráficos que veremos a continuación. Muy bien, en estos momentos ya abrí el software, ya abrí el DoFile Editor y he registrado lo siguiente. He indicado que se limpie toda la ventana de resultados, como ven está todo en blanco. He indicado de que se limpie cualquier tipo de data que se haya registrado antes. Bueno, en este caso no hay ninguna data que haya abierto con anterioridad, pero igual es una buena práctica colocar esto siempre, dado que podemos nosotros hacer trabajos posteriores y es importante mantener limpia la data, ¿no? Ahora, lo que he hecho también es definir cuál es mi directorio de trabajo. Y en este caso va a ser la carpeta sesión 3. En esta carpeta que tengo, bueno, los materiales que vamos a utilizar ahora, ¿no? Vamos a utilizar alguna data, como por ejemplo la fusión 3, empleo, pobreza, desempleo y data 3. Ahora, muy bien, entonces para iniciar esta sesión vamos a comenzar con los gráficos de frecuencias. Bien, para ello vamos a emplear la data interna del Stata que se llama auto. Y para utilizar el comando, vamos a utilizar el comando histogram. Vamos a poner la variable que queremos describir y inmediatamente el Stata nos va a botar el gráfico. Bien, como ven es un gráfico en donde nos señala la densidad por cada punto o cada valor de la variable. Bien. Ahora, si nosotros queremos añadirle más detalle a este gráfico, nosotros podemos colocar como opciones el título, por ejemplo. ¿Qué título queremos que vaya? Bueno, va a ser, por ejemplo, gráfico de frecuencias de la variable precio. Queremos también de repente generar un subtítulo que indique, por ejemplo, las unidades. En este caso serían, por ejemplo, miles de dólares. De repente queremos también indicar los ejes. Para el eje Y vamos a poner Y title, vamos a poner densidad, y en el eje X o de las abscisas vamos a poner precio, ¿no? Queremos de repente poner un subtítulo, perdón, un subtítulo no, ya lo tenemos. Queremos añadir una nota en donde normalmente va la fuente de información, ¿no? Vamos a poner note y vamos a poner que es de la fuente INEI 2020. Bien. Vamos a ejecutar ahora con todas estas opciones que hemos indicado y miren cómo el gráfico ya comienza a tener un diseño un poco más amigable, ¿no? En donde el lector o el que revisa la información pues tendrá más información para poder comprender el dato. Ahora, también es usual de que en los histogramas nosotros agreguemos la densidad de kernel, el cual nos permite suavizar la frecuencia de los datos. Para esto nosotros vamos a copiar y pegar el comando y vamos a poner aquí, antes del título, kDensity, un espacio, y miren ahora cuando ejecutemos el comando nos va a botar precisamente una especie de línea o una curva que suaviza la frecuencia de los datos. Esto para que nosotros podamos verificar la frecuencia de los datos o la densidad de los datos de una manera mucho más suavizada. Además de ello, si nosotros no queremos ver el histograma, podemos ver directamente el kDensity para la variable precio, y si desean pueden poner toda la información de el título, subtítulos, entre otras cosas. Copiamos y pegamos, y si ustedes reproducen el gráfico van a ver precisamente solamente la densidad de kernel. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero juntar estos dos gráficos? Bueno, para eso lo que vamos a utilizar es el comando combine, y para ello nosotros vamos a utilizar el siguiente comando, graph combine. Pero antes de hacer esto tenemos que nosotros guardar en la memoria interna estos gráficos. Vamos a guardar
el primer gráfico que está aquí en la línea 12. Vamos a ponerle de esta manera, name, entre paréntesis, voy a poner el nombre del gráfico que sea G1, ¿no? De gráfico 1, y voy a poner la opción replace. En la segunda línea de comandos, o en la línea 14, voy a ponerle también name, pero voy a ponerle G2, ¿no? Porque quiero que se guarde como un gráfico diferente, ¿no? Recuerda que en esta línea de comandos tienes el histograma con el cadensity, y acá solamente tienes el cadensity. Vamos a ejecutar otra vez la línea 12, ahí está, y la línea 14, ahí está. Esto es para que se guarde en la memoria interna. Y miren, voy a poner graph combine G1 y G2 y nos va a arrojar, ahí está, nos va a arrojar precisamente una ventana que nos va a mostrar los dos gráficos, ¿no? Tenemos el gráfico con el histograma y sin el histograma. De esta manera nosotros podemos combinar diferentes gráficos. Podemos hacerlo con 2, con 3, con 4. No hay ninguna limitación allí. Bien, ahora imaginen que ustedes quieren exportar este gráfico. Para ello primero vamos a abrir el gráfico y luego vamos a ingresar este comando que se llama graph export. Seguido de eso van a poner ustedes la ruta. En este caso yo voy a considerar la ruta de mi directorio de trabajo, y adicionalmente a ello van a especificar el nombre del archivo de salida, que va en mi caso a ser g1 y g2.pdf. Bien, vamos a correr este comando. Ya se ha ejecutado, se van a esa carpeta y miren, ya se ha ejecutado, ¿no? Ya se ha creado el archivo PDF. Si yo lo abro, ahí van a ver su gráfico, ¿no? Ya con esto ustedes pueden pasarlo a Word o pasarlo al documento que ustedes estén redactando, y así insertar los diferentes gráficos que vayan generando en el stat. Muy bien, ahora vamos a nosotros utilizar el gráfico de barras. Bien, gráfico de barras. Y este gráfico de barras nos va a permitir comparar las diferentes variables de nuestra data, pero a través de diferentes estadísticos descriptivos. Por ejemplo, imagínense que yo quiero comparar el precio, pero ya no el valor del precio en sí, sino la media del precio. Y esto yo lo quiero comparar de repente haciendo una comparativa entre precios extranjeros y precios nacionales. Entonces, primero, para ejecutar un gráfico de barras, lo que voy a hacer es poner el siguiente comando: graph bar. Luego tengo que poner cuál es el estadístico que yo quiero medir. En este caso va a ser la media, va a ser de la variable precio. Pero les decía que yo quiero comparar entre precios nacionales y precios extranjeros. La variable que me captura esa información es la variable foreign. Entonces yo tengo que poner la opción by foreign, ¿no? Vamos a ejecutar este comando y ustedes van a ver que me va a generar dos gráficos de barras diferentes. Pero yo no quiero que esté en dos gráficos de barras separados, yo quiero que estén en uno solo. Entonces ahí lo que voy a hacer es utilizar la opción over, no by. Si yo genero ahora este comando, miren cómo dentro de la misma gráfica me muestra las dos barras. ¿Qué estoy viendo aquí? Bueno, de que hay cierta superioridad entre los precios extranjeros. Ahora, imagínense que yo quiero, aparte de conocer el promedio de precios para autos foráneos o nacionales, quiero también relacionarlo con el peso del auto. Pero yo veo que el peso es una variable cuantitativa, ¿no? Miren, si ustedes van a tab weight, van a ver que el precio pues es una variable cuantitativa. Entonces yo necesito transformar esta variable cuantitativa a una cualitativa. ¿Cómo hago eso? Bueno, hay varias formas, pero vamos a hacerla más simple. Vamos a generar una variable dummy que se llame peso, y esto va a ser igual a 1 cuando el peso del auto sea superior a 3000, bien, que son 3000 libras. Si yo genero esta variable, miren, se genera. Ahora vamos a hacer el tab de la variable peso que he creado, y efectivamente tengo que aquellos autos que pesan más de 3000 libras son el 52%, ¿no? Ahora, ¿cómo yo agrego esto a mi gráfico? Bueno, puedo generar otra opción llamada over, que me brinde esa información de
los pesos de los autos. Bien, entonces miren, si yo incorporo esta nueva variable categórica, miren lo que me va a salir. Muy bien, y entonces lo que estamos viendo acá es el peso promedio según la procedencia del vehículo, si es doméstico o foráneo, y además también si es un peso mayor a 3000 o si es un peso menor a 3000. Bien, ahora este gráfico está muy frío, no muy crudo. Es importante añadir pues otros elementos adicionales para facilitar al lector una lectura, valga la redundancia, adecuada del gráfico. Entonces para ello nosotros lo que vamos a hacer es un poco copiar lo anterior, ¿no? Vamos a nuevamente a copiar nuestro gráfico. Vamos a bajar un poco esto. Vamos a cambiar un poco de lugar aquí. Vamos a primero que se segmente por peso y luego por foráneos. Aparte quiero también ponerle los títulos. Vamos a poner aquí los títulos que corresponden. En este caso va a ser obviamente un título diferente. No va a ser gráfico de frecuencias, sino va a ser gráfico de precio promedio según procedencia y peso. El subtítulo seguirá siendo el mismo, está en miles de dólares. El título de la ordenada va a ser precio promedio y aquí no hay eje de las abscisas, ¿no? Vamos a poner la misma fuente, INEI 2020. Aquí vamos a hacer algunos ajustes adicionalmente porque recuerden que este es un gráfico comparativo que nos está mostrando para dos categorías diferentes. Entonces aquí vamos a ponerle que el gap sea 0, o sea que el gráfico no se vea, o que las barras no se vean muy separadas, sino se vean pegaditas. Vamos a ponerle 1 mejor, ¿no? Para que tenga ahí una separación mínima. Como ven, aquí hay una separación mínima entre las barras. ¿Para qué? Para que se pueda realizar mejor la comparación. Ahora, otro problema es de que aquí sale 0 y 1, ¿no? Que son los valores de la variable categórica peso. Yo internamente sé que el 1 se refiere a los más pesados y 0 a los menos pesados, pero eso lo resolvemos rápidamente generando etiquetas sobre la variable categórica. Para eso vamos a utilizar el comando label define, en donde pondremos el nombre peso a esta etiqueta que vamos a generar y vamos a asignarle que al valor 1 le corresponde auto pesado, a valor 0 le corresponde auto liviano. Luego, para asignar esta etiqueta que hemos creado, vamos a utilizar el comando label values. Ponemos peso, que refiere al valor, digamos, o el conjunto de etiquetas y la variable. Definimos esto. Y ahora miren, si nosotros ejecutamos el gráfico, tendremos a nuestro gráfico con sus respectivas etiquetas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos colegir de aquí? Bueno, de que los autos pesados extranjeros tienden a tener un mayor peso promedio que los autos pesados domésticos. Además también que la diferencia o que el gap entre autos livianos y pesados pues es mucho mayor en los extranjeros. Eso formaría parte de la interpretación del gráfico, ¿no? Por último, lo que también podrían hacer es que al gráfico le pueden agregar también las etiquetas de datos. Esto se va a hacer con el comando blabel. Van a poner blabel y van a poner aquí bar. Bien, ponen espacio, van a poner a ejecutar y lo que le va a salir aquí es el precio promedio, ¿no? Pueden incluir diferentes formatos. En este caso, para acceder a esta información, lo que podemos hacer es recurrir al help graph bar, que le va a dar toda la información de las diferentes opciones que tiene este comando, y se van a ir a la opción de blabel que ven aquí, ¿no? A la opción de blabel y acá están los formatos. Miren, estos son los diferentes formatos que tienen ustedes. El formato que es habitual es el que nos muestra el separador de comas, ¿no? En este caso es el 12.0 FC. Van a pegarlo aquí y ahora si ejecutan el gráfico les va a botar el número pero con el formato indicado. Ahí está. Bien, entonces bueno, ahora ya que hemos visto nuestro gráfico de barras, veamos lo que corresponde ahora a los gráficos de dispersión. Para utilizar estos gráficos vamos a utilizar la data interna del Stata que se llama useLifeEps2 clear. Bien, y esta data interna lo que nos habla es de solamente dos variables, año y esperanza de vida.
Entonces, queremos mostrar en el gráfico es la relación de las dos variables que están aquí, ¿no? Año y esperanza de vida. Entonces vamos a introducir el comando toWeigh. Vamos a abrir paréntesis, vamos a introducir el gráfico de dispersión scatter entre estas dos variables que se llama year y LE. Y vamos a abrir otro paréntesis para incluir el ajuste, bien, entre año y esperanza de vida. Vamos a reproducir el gráfico y como ven allí ustedes ven la relación o el gráfico de dispersión entre año y esperanza de vida y esta línea, digamos, que nos muestra el ajuste entre ambos valores. Ahora, es usual poner los años en la parte de las abscisas, por lo que voy a hacer el cambio aquí, ¿no? Vamos a poner esperanza de vida en las ordenadas en ambos casos para que coincida. Vamos a reproducir ahora sí el gráfico y miren, tenemos el gráfico de dispersión con esta línea de ajuste. Bien, ahora vamos a hablar del gráfico pie o el gráfico torta. Este gráfico es un gráfico circular, ¿no? Que nos permite ver más que nada proporciones. Para esto vamos a usar nuestra data de Fusion 3, que fue la que elaboramos en el video anterior, que nos habla de información recogida de una encuesta a nivel nacional en el Perú. Bien, entonces vamos a hacer un gráfico pie. Para eso vamos a utilizar GraphPy y tenemos que indicar cuál va a ser justamente la variable que queremos utilizar para determinar las proporciones, ¿no?, que queremos comparar en este gráfico. Bueno, va a ser la variable de sexo. Bien, entonces si ustedes hacen eso van a ver lo siguiente, ¿no? Van a ver un gráfico bueno, que está dividido en dos prácticamente, que nos muestra, bueno, los valores de esta variable categórica sexo, en donde 1 es mujer y 0 es hombre, pero nada más, ¿no? Entonces hay que agregar unas opciones para que el gráfico sea más enriquecedor. Vamos a agregar una opción que se llama plabel y vamos a poner aquí -all, que se refiere a todos los valores y que lo ponga en términos porcentuales. Vamos a correr este comando y miren que ahora me aparecen los porcentajes, ¿cierto? Pero están en color negro, no se ve muy bien. Entonces vamos a ponerle una opción a este plabel y vamos a poner que el color sea blanco. Vamos a ejecutar el gráfico y como ven ahora el color pues está en blanco, ¿no? Aquí obviamente tenemos que también etiquetar correctamente nuestra variable de sexo, en donde 1 es mujer, 0 es hombre, y tenemos que cambiarle aquí obviamente el nombre de la etiqueta. Vamos a ponerle de sexo para no generar problemas, de sexo, ¿no? Ya tenemos nuestra etiqueta lista. Vamos a correr ahora nuestro gráfico y ven que ahora ya está mucho más amigable para leer, ¿no? Tenemos que hay cierta predominancia en las mujeres que los hombres, ¿no? En un 1 punto y tantos %. En estos gráficos resulta interesante hacer más de dos gráficos de torta, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a introducir la opción by para diferenciar entre los casados y no casados. Aquí hay una variable que se llama casado, en donde diferencia lo que les acabo de mencionar. Si corremos ahora este comando, miren que nos muestra dos gráficos de torta, en donde el grupo 0 es los no casados y el grupo 1 son los casados. Bien, entonces vemos de que, bueno, hay una relativa paridad, digamos, entre casados y no casados, pero es útil siempre determinar, digamos, este tipo de gráficos, ¿no? O sea, dos gráficos en uno que nos muestren ciertas relaciones. Acá habría que hacer nuevamente la etiqueta para casados y no casados. Vamos a hacerlo de una vez, ¿no? Casado, casado, 1 es casado y 0 no casado, ¿no? No casado. Bien, vamos a correr por última vez este comando. Ahora sí, ¿no? Casado, no casado. Bien, ahí vemos que se encuentra ya correctamente etiquetado para casados y no casados. Bien, ahora vamos a hacer algunos gráficos de caja.
en donde vamos a introducir el comando graph box y a continuación la variable que queremos describir, y nos va a salir este gráfico, ¿no? Esta parte superior va a ser el valor máximo de la variable, la parte inferior va a ser el valor mínimo. En el centro, que vemos una especie de caja, la parte superior de la caja será el percentil 75, la parte inferior de la caja percentil 25, y la línea que se encuentra dentro de la caja será el percentil 50, ¿no? ¿Cómo estamos seguros de eso? Bueno, podemos utilizar el comando tabstat de la variable educación. Vamos a señalarle que nos muestre los estadísticos del valor máximo, percentil 75, percentil 50, percentil 25 y el valor mínimo. Si ejecutamos esta tabla, nos muestra estos valores, como ven. Y si lo comparamos con el gráfico de caja, ustedes van a poder ver que efectivamente, miren, el valor máximo está ubicado en el 19, el valor mínimo en el 0, el percentil 75 está en el 13, el P25 en el 7 y finalmente el percentil 50 en el 12. También podemos hacer lo mismo que hicimos en el gráfico pie, ¿no? Podemos hacer el gráfico caja, pero según, por ejemplo, sexo, ¿no? Si hacemos eso, vamos a ver que nos va a mostrar dos gráficos caja, pero para hombres y para mujeres. En este caso vemos que el hombre tiene en el P25 y en el P75 valores relativamente iguales, ¿no? Pero en el P50, que es el percentil 50, los hombres tienden a tener un poco más de años de educación que la mujer. Aquí vemos la presencia de un valor atípico, por ejemplo, en el hombre, que es de 0. Entonces, esto podemos hacer en el gráfico de caja. También lo podemos hacer dentro del mismo gráfico de caja, ¿no? Podemos, por ejemplo, tomar la educación y dentro podemos poner el género, y además también podemos poner lo que corresponde a casado, y de esta manera lo que vamos a tener es esto, ¿no? Tenemos gráfico caja para hombres, mujeres y casados y no casados. Bien. Ya para ir cerrando, vamos a ver los gráficos de matrices de correlación, en donde nosotros vamos a poder observar la correlación que hay entre diferentes variables. Por ejemplo, para poder efectuar este comando vamos a introducir el graph matrix y vamos a escribir las variables, pero antes vamos a usar la data 3 que está dentro de las datas que vamos a utilizar en esta sesión, y vamos a escribir tres variables. Bien, en este caso vamos a usar tres de ellas. Vamos a utilizar la tasa de mortalidad y otras variables de crecimiento. Bien, entonces vamos a ejecutar este comando y vemos lo siguiente, ¿no? Vemos de que la matriz nos va a mostrar diferentes correlaciones para cada par de variables, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la columna de tasa de mortalidad de PNB, que es Producto Nacional Bruto, y esperanza de vida. ¿Qué observamos, por ejemplo, en este cuadro? Vemos de que hay una relación cuadrática negativa, ¿no? Entre la tasa de mortalidad y el PNB. En este caso, por ejemplo, que vemos que es un poco más interesante, ¿no? De que hay una relación negativa entre la esperanza de vida y la tasa de mortalidad. A medida que la esperanza de vida al nacer tiende a ser más alta, vemos de que la tasa de mortalidad tiende a bajar, ¿no? Esto de repente lo podemos agrandar, ¿no? Podemos utilizar más variables, ¿no? En vez, por ejemplo, de la tasa de mortalidad, podemos poner la tasa de fecundidad, pero de repente yo quiero poner el PIB, ¿no? O sea, aparte del PNB vamos a poner el PIB, ¿no? Que considera las exportaciones e importaciones. Y por ejemplo, ¿qué más?
Solo eso, vamos a introducir estas 4 a ver qué nos muestra. Y nos muestra nuevamente las relaciones de cada par de variables que estamos analizando. Ahora, si nosotros queremos ver solamente la mitad de la matriz, usamos la opción half, ¿no? En este caso nos va a mostrar solamente la mitad de la matriz y no todo lo que corresponde a la siguiente mitad, dado que al final termina siendo lo mismo, ¿no? Hay una simetría en la información de la parte paralela de la matriz, ¿no? O la parte que ahorita nos está mostrando. Entonces, con esto basta, ¿no? En consecuencia, nosotros podemos escribir diferentes variables y observar su correlación para cada par de variables que la matriz nos vaya ubicando. Y ya para finalizar, vamos a introducir un gráfico complejo que va a utilizar no solamente las herramientas que hemos aprendido, sino también lo que corresponde a otras herramientas avanzadas que veremos a lo largo del curso. Para ello vamos a usar la data empleo pobreza y vamos a ejecutar todo este comando. Miren, todo este comando se va a ejecutar. Vamos a darle correr y miren toda la gráfica que se genera, ¿no? Es una gráfica que es muy atractiva estéticamente hablando, pero también en la información que va mostrando, ¿no? Vemos que cada una tiene sus etiquetas de datos, que hay una línea incluso que es totalmente horizontal y que nos muestra algún punto de corte en una incidencia de 20. Se está aplicando dos variables categóricas del tipo de empleo y el tipo de pobreza, así como unas notas y colores para cada una de ellas, ¿no? Entonces acá yo les voy a brindar el código para que ustedes puedan ir repasándolo, ya que este es un código bastante amplio, y puedan ustedes ejecutar sus gráficos con ese mismo nivel de sofisticación, ¿no? Y obviamente sus gráficos sean cada vez más atractivos. Bien, bueno, básicamente eso sería todo lo que les quería mostrar. Espero que haya sido de mucha ayuda esta sesión del día de hoy. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente video.